A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos a Ruido, la gran amenaza para la salud. Vamos a hablar sobre la economía del ocio y vamos a analizar si se trata de progreso o subdesarrollo. En las ciudades modernas, el silencio se ha convertido en el lujo más caro. Mientras en naciones desarrolladas el ruido se convierte en un desafío de ingeniería, porque se trata de trenes, aeropuertos y autopistas, en nuestra región sí se ha normalizado bajo una especie de idiosincrasia ruidosa, que confunde el desorden con la alegría. Tenemos que preguntarnos si es el ruido el precio que debemos pagar por el progreso y si es realmente sinónimo de desarrollo económico. Hoy vamos a revisar por qué la respuesta, apoyada por la ciencia y la realidad de nuestras calles, es un rotundo no a esto que podemos denominar la dictadura de la economía del ruido, que causa un excedente de pérdidas no cuantificadas. Y para entender nuestra crisis, vamos a mirar el papel. La Organización Mundial de la Salud, ya desde el año 1999, fijó el estándar. Dice claramente que los dormitorios no deben superar en ningún momento los 30 decibelios para que se pueda garantizar un sueño reparador. Ahora, miremos qué es lo que está pasando en nuestras ciudades precisamente a puertas de este nuevo proyecto de decreto de calidad acústica 2026 que hemos estado analizando. De acuerdo al proyecto del decreto, parece que seguimos atrapados en esa trampa técnica. El Estado propone una política que, si bien es cierto, intenta ordenar el caos, por decirlo de alguna manera, ignora la realidad de nuestras calles. Tenemos una historia de una fragmentación normativa que lleva décadas, desde el decreto 1355 del año 70 hasta la ley 2111 de 2021. El resultado es un diagnóstico bastante mediocre, porque apenas un 5.7% de nuestras autoridades ambientales tienen capacidad real de control. El verdadero problema nuestro, el verdadero problema de Colombia y de los países de América Latina es muy diferente de otras latitudes, de los países europeos y de las naciones del norte de Europa. No es el ruido industrial, es la movida. Y para entender por qué es que este fenómeno está precisamente destruyendo la calidad de vida en nuestras ciudades, vamos a revisar lo que se documentó en un estudio de autores y colaboradores en el año 2018, publicado en la revista Applied Acoustics, bajo el título traducido El impacto del ruido en el mercado inmobiliario residencial, un análisis de la movida en Milán y Turín. Bueno, empecemos aclarando qué es la movida. Este término nació en España. Nació después de la muerte de Francisco Franco, por allá en el año 75. Al principio, originalmente, se trató de una explosión cultural de libertad, transgresión y renacimiento social. Pero lo que ha pasado es que ese concepto ha cambiado. Hoy en día, por extensión, movida se refiere a lo que conocemos como la economía de la noche y el ocio nocturno masivo en los centros históricos. Para las autoridades locales, nosotros ya sabemos, ellos lo llaman la revitalización urbana, pero para el residente, como ya lo sabemos perfectamente, es una pesadilla de gritos, es una pesadilla de alcohol y es un desorden que ha crecido sin ningún tipo de freno en las últimas 3 décadas. Los investigadores de este estudio detallaron en su publicación en Applied Acoustics cómo ingeniaron un cuestionario web para cartografiar el padecimiento de los residentes. Y lo más importante fue que realizaron mediciones técnicas de presión sonora en zonas que ellos consideraron críticas, zonas como Navigli en Milán o San Salvario en Turín, precisamente durante la madrugada. Lo que descubrieron estos investigadores es que el ruido más insoportable, como era de esperarse, no era el de los motores, sino que son los gritos de los clientes en la calle y la música que emana precisamente de los locales. Ellos detectaron incluso niveles de decibelios que superaban una y otra vez
los límites máximos permitidos incluso en las calles, donde en ese momento el tráfico de vehículos era prácticamente nulo. Se menciona en el estudio que es precisamente en ese contexto donde aparece un enemigo silencioso, es porque se trata de las bajas frecuencias. Como advierte la literatura especializada que recogieron estos mismos investigadores, el oído humano es mucho menos sensible a estas ondas. Pero hay un problema, que aunque sea el oído humano el que no las detecte, no sea sensible ante estas ondas, parece que el cuerpo sí las siente, porque se trata de vibraciones. Se trata de una energía de baja frecuencia que emana de los altavoces, pero es baja frecuencia que para poder trascender en el espacio mecánico del aire requiere demasiada energía. Y como requiere demasiada energía para propagarse, termina atravesando paredes, termina atravesando ventanas con una facilidad espantosa y termina convirtiendo el hogar prácticamente en una caja de resonancia. Entonces, mientras la ciencia demuestra que esto causa, como ya hemos dicho en muchos episodios con diferentes especialistas, estrés fisiológico, hipertensión y una privación de sueño que destruye nuestra salud, el Estado colombiano, estudiando este nuevo decreto, nos ofrece la sonometría tradicional como única prueba válida. Es decir, como la única verdad absoluta donde nos dicen, si el sonómetro no marca el límite legal en el momento del evento, no hay infracción. Bueno, si lo analizamos bien, esto realmente es una trampa diseñada para la impunidad, porque exigir una medición técnica precisa en un entorno urbano que por naturaleza es caótico, es un requisito que realmente ignora la naturaleza física del ruido de ocio. El ruido de ocio es fluctuante y constante, y esto nos condena a depender de un funcionario que realmente rara vez aparece. Si no hay un funcionario con un equipo calibrado en el lugar exacto y en el momento preciso, pues el infractor queda libre. Y es el escenario perfecto. Eso significa que el ocio nocturno es un negocio rentable para los empresarios. ¿Qué es lo que pasa con el ciudadano? Es que el ciudadano que no puede pagar reformas de insonorización termina pagando el costo más alto, la degradación de su patrimonio y la pérdida de su salud física y mental. La calidad acústica que nos prometen no es un favor, es una deuda que el Estado realmente parece que se niega a entender y reconocer, como ha sucedido siempre. Pero si el impacto en la salud es grave, lo que sucede con el bolsillo se trata de un robo a plena luz del día. Un ciudadano abandonado por una autoridad ambiental que actúa como sorda termina viéndose obligado a financiar con su propia plata, con su propio bolsillo, lo que el Estado no garantiza. El derecho al descanso, que es un derecho que debería garantizar. Con esto estamos hablando de gastos privados, es decir, insonorización de fachadas, instalación de doble acristalamiento y ya en casos extremos, mudanzas forzadas para huir de ruido. Lo que yo prefería llamar simplemente como desplazamiento forzado, porque en este caso ya no se trata de guerrilla ni de paramilitares, sino realmente un desplazamiento causado por negligencia y corrupción de autoridades, que en el fondo no es más que también un delito. Para entender este fenómeno con rigor académico podemos remitirnos al artículo publicado en la revista internacional Sustainability, titulado, traducido al español, El efecto de la movida en los precios de las propiedades residenciales, un ejemplo de Turín. La investigación fue liderada por Elisabetta Ottos, de la Universidad de Turín, junto a Pier Massimo Pavese, de la Universidad de Piemonte Oriental, y Lisa Sela, del CNR. La afirmación respaldada por la investigación fue clara, fue concisa, indicó que no se trata simplemente de una molestia pasajera, se pensó que fue una destrucción sistemática de patrimonio. Utilizaron unos modelos de regresión hedónica, que es una técnica matemática compleja que permite aislar y cuantificar cuánto valor pierden las propiedades debido específicamente a las características negativas del entorno. Y lo que los investigadores confirmaron que la simple proximidad a los focos de estas actividades genera una caída directa en el precio de las casas y de los predios. Ahora revisemos de qué números estamos hablando. Las herencias presentadas por el equipo en la publicación fue la siguiente.
En las zonas con alta concentración de bares y discotecas, la presencia de estas actividades redujo el valor de mercado de las viviendas entre un 2% hasta un 9%. No era una cifra abstracta. Si un apartamento tiene una superficie media, como documentaron Otos, Pavese y Cela en su publicación, eso se traduce en una pérdida de capital de hasta 21.000 euros. O sea, con esto decimos básicamente que el Estado está permitiendo la creación de un impuesto invisible sobre la propiedad privada. O sea, se trata de un subsidio forzado. Usted, el ciudadano, paga con su propio patrimonio, con la plusvalía de su vivienda y con su salud mental, para que un modelo de economía nocturna desregulada, sin ningún tipo de freno, opere cómodamente a costa de quienes habitan en las zonas cercanas. Lo más cínico de esta situación fue el mecanismo técnico que ellos detectaron, los investigadores. Lo que ellos comentan y revelaron es que la contaminación acústica no es un problema estático, mientras el gobierno insiste en sonometrías limitadas a horarios diurnos o mediciones de tráfico. Esto nos recuerda un poco a la realidad colombiana. El ruido nocturno se filtra por cada rendija, pared y ventana, afectando sobre todo a los dormitorios. El estudio demostró que el mercado inmobiliario ya en el momento que se hizo la investigación estaba descontando ese infierno. Es decir, que los compradores potenciales huían de esas zonas y exigían descuentos masivos porque sabían que al comprar ahí un lote, una casa, no solo adquieren la vivienda, sino que también adquieren una condena al insomnio y a la enfermedad y a una vida bastante poco sosegada. Entonces se trata de una trampa de empobrecimiento si lo miramos de manera objetiva, porque lo que sucede es que el Estado permite que se degraden distritos enteros, se sacrifica el bienestar residencial bajo el supuesto discurso de la revitalización, pero esto en la práctica solamente facilita una gentrificación que, pues, paradójicamente destruye el valor de las mismas propiedades que dice proteger. La calidad acústica que nos prometen en el proyecto de decreto 2026 no es un favor, es una deuda histórica y que a juzgar por la letra pequeña y por la falta de voluntad que ya nosotros conocemos para controlar realmente el impacto del ocio nocturno, realmente pretenden seguir postergando, mientras el patrimonio de los ciudadanos se sigue desvalorizando en el mercado. Entonces, lo que decimos es que estamos ante una falla de mercado que el Estado pues no solamente tolera, sino que incluso fomenta al ignorar que en el centro de la ciudad el ruido nocturno es un activo que se transfiere directamente de los residentes a los dueños de los negocios, porque si el Estado no regula el ruido, está regulando de facto la expropiación silenciosa del valor de los predios de los residentes. Ahora, analicemos el conflicto entre el derecho al descanso y la mercantilización del espacio. Por lo menos en Colombia, y nos consta también que en varios países de América Latina, la tensión social está estallando en nuestras ciudades. El conflicto ya dejó hace mucho tiempo de ser una molestia vecinal y se convirtió en una crisis de salud pública sistémica. Pongamos el ejemplo de Bogotá, el Parque Simón Bolívar, que se ha convertido en el epicentro de una discordia que no da tregua. Supuestamente un pulmón verde que tras la puesta del sol se transforma en una fuente de asfixia sonora, porque los decibelios que emanan de megaeventos golpean sin ninguna compasión los muros de hogares geriátricos y hospitales cercanos, como ya hemos tenido la oportunidad de atestiguar en numerosas entrevistas que hemos tenido con diferentes especialistas y profesores universitarios, ignorando flagrantemente que el ruido no es solo una perturbación del aire, sino un estresor ambiental peligroso y dañino para la salud que ya se conoce. Porque con respecto a esto la evidencia médica pues es muy clara y es lo que hemos venido diciendo y repitiendo una y mil veces. La exposición constante a estos niveles sonoros es un detonante directo de procesos inflamatorios, crisis de hipertensión y enfermedades cardiovasculares graves. Un ejemplo parecido en América Latina, el escenario se replica en el Parque Roosevelt en Uruguay, donde el espacio público, que es un espacio diseñado para el sosiego y refugio natural de la comunidad, ha sido secuestrado por la mercantilización, al convertir el entorno urbano en una vitrina para el ocio masivo, y se está ejecutando un ataque frontal contra la calidad de vida de miles de residentes que ven cómo sus viviendas pierden su valor fundamental.
ser un espacio de protección frente al mundo. Ahora, esta colisión de derechos es sencillamente inaceptable bajo cualquier estándar ético. La iniciativa cívica Colombia contra el Ruido ha sido enfática en denunciar que los criterios diferenciales planteados en el nuevo proyecto de Decreto de Calidad Acústica 2026 no son más que una fachada técnica con una carga argumentativa ilógica y profundamente contraria a la ciencia. ¿Con qué justificación un festival cultural o un evento de entretenimiento privado obtiene un permiso legal para enfermar a un paciente cardíaco? Obtiene un permiso legal para alterar irreversiblemente el neurodesarrollo de un niño. Obtiene un permiso legal para privar del sueño reparador a un paciente oncológico. Como lo hemos venido repitiendo siempre, la biología humana no es flexible. El cuerpo de un enfermo, de una persona, un paciente que está en estado de vulnerabilidad, lógicamente no entiende de licencias temporales. El organismo no entiende de decretos de emergencia. Un ser humano vulnerable en su estado de salud no entiende de excepciones basadas en conveniencias políticas ni agendas de alcaldía. El ruido es un agente físico, es una onda que posee la capacidad de penetrar muros, ventanas y conciencias con eficacia letal. Como demostraron los investigadores que hemos mencionado, el fenómeno de la movida y el ocio nocturno desmedido no son eventos aislados, son formas de violencia acústica que el Estado, en su negligencia, optó por blanquear bajo un eufemismo técnico de supuesta revitalización urbana. Lo que las autoridades venden como dinamización económica se trata en realidad del desmantelamiento del tejido social. No podemos permitir que el bienestar físico de los ciudadanos sea sacrificado en una especie de altar del lucro de unos pocos empresarios que precisamente amparándose en normas laxas y ambiguas operan sin ningún tipo de control y en un mercado totalmente desregulado que enferma a la población. La postura de los colectivos ciudadanos tiene que ser clara, tiene que ser el eje rector de cualquier política pública seria. La salud, la intimidad en el hogar y el derecho a un ambiente sano no deben estar sujetos a la arbitrariedad de una medición puntual con un sonómetro, ni mucho menos a la eterna espera de un funcionario público que nunca se hace presente. El derecho fundamental a la vida y al sosiego debe prevalecer sin cortapisas sobre cualquier derecho comercial. La autoridad tiene la obligación de abandonar la parálisis burocrática, tiene la autoridad de abrazar el principio de precaución, porque existe evidencia empírica suficiente de que el nivel de presión sonora supera los umbrales de tolerancia biológica y el confort mínimo residencial. En esos casos la sanción debe ser automática y ejemplar. No es posible que el ordenamiento legal sirva de escudo para la impunidad. La calidad acústica no es un privilegio que se negocia, es una deuda impagable que el Estado tiene con el ciudadano. Es momento de que la ley deje de mirar hacia otro lado y comience a escuchar de una vez por todas ese grito desesperado de las personas que llevan muchísimos años intentando, sin ningún éxito, conciliar el sueño en medio del caos institucionalizado. Estamos ante un modelo donde el ocio se impone sobre el descanso como si fuera un derecho superior, y realmente no lo es. La realidad es otra. El ruido nos está costando la salud mental, el rendimiento cognitivo y una fortuna en gastos de salud y depreciación de hogares. Si el ruido nos enferma y nos empobrece, ¿por qué el Estado insiste en proteger a quienes lo producen? Nuestro próximo bloque vamos a ver que los números no mienten. Vamos a revisar el impacto real en su factura de salud y en el valor financiero de su propia casa. No se despeguen en el próximo episodio porque el silencio, créanme, es un derecho que le están arrebatando a la ciudadanía. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.